para todos los presentes acá en esta charla de soporte digital básico por parte del Grupo de Manejo en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, CONALSAR. Es muy importante esta charla pues, para nuestras vidas, como ya le había repetido, para nuestro trabajo y llegado el caso que tengamos que ponerlas en práctica, pues es muy necesario hacer de esto muy útil. Mi nombre es patrullero Gregory Beltrán. Me desempeño en la especialidad como enfermero y apoyo lo que son las partes del área de capacitaciones. Y pues mi fuerte es un poquito lo de primeros auxilios. Entonces, pues no está de más antes de iniciar con los primeros auxilios, recalcarle el cuidado que debemos tener durante esta pandemia. No está de más y sabemos que estamos en esta pandemia ya hace unos meses y como vemos en las noticias y en las redes sociales, pues vamos a comenzar ya con el pico y las cifras están saliendo pues un poquito elevadas y Dios quiera que no se salga de control. Pero no se van a salir de control siempre y cuando nosotros seamos responsables con todo lo que hagamos y seamos un ejemplo para nuestros niños y para las demás personas que están en la casa. Medidas muy básicas como lavarse las manos, como utilizar tapabocas, utilizar un tapabocas bien puesto, que sabemos que hay personas que lo tienen acá y no saben que ahí no está haciendo nada, como el distanciamiento social de mínimo 2 metros por persona. También tenemos que tener en cuenta pues las recomendaciones que se dan a nivel municipal, departamental y nacional, con los pico y cédula, los pico y placa, bueno, las demás medidas que ustedes se han dado cuenta y pues las excepciones que también se han tenido en cuenta debido a lo que ha avanzado la pandemia. ¿Sí? Entonces, las medidas de bioseguridad, recuerden que el cuidado es de nosotros y para nosotros. ¿Sí? Entonces, todo depende de ustedes con sus familias. Entonces, el cuidado, quédate en casa, que es prácticamente la frase a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, con eso quería comenzar, con estas recomendaciones. Y en cuanto a primeros auxilios, muy importante, sí. Ustedes trabajan con niños, ¿cierto? Van a trabajar con niños. Muy importante, a veces vemos un niño que se cae, que Dios no quiera, pues se golpea en la cabeza, comienza a convulsionar, tiene una raspada, una herida cortopunzante con algún objeto y no saben qué hacer. A veces la sangre les da miedo ver sangre y no son capaces no tenemos la capacidad de reaccionar inmediatamente. Llegan y se bloquean las personas o nos bloqueamos porque la sangre a veces nos da miedo. Entonces hay que tomar algunas medidas muy necesarias y seguir unos protocolos que ya están establecidos y estandarizados. Básicos y sencillos como cuáles. Entonces, si bien sabemos que trabajamos con niños o trabajan con niños, ¿sí? Hay que tener en cuenta algo muy importante y lo básico, que son los signos vitales. Los signos vitales. Y para eso sí quiero que ya abran los micrófonos y compartamos algún conocimiento que tengan en cuanto a los signos vitales. Que los nombren. ¿Cuáles signos vitales conocen? ¿Qué saben? Respiración. Ahora ya pueden quitar el silencio. Abramos micrófonos, por favor. Y ahora micrófonos. La toma del pulso. El pulso. Hay 14 lugares de nuestro cuerpo donde podemos tomar el pulso. ¿Pero qué son los signos vitales? ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son unas señales o alertas que emite nuestro cuerpo indicándonos que una persona está viva o muerta. Pero ¿quién es la persona idónea para decir que una persona está muerta? Un médico. Que nosotros por suposición o por lógica que vemos una persona ahí tendida en el piso o algo, decimos no, está muerto, pero cometimos a veces una imprudencia al decir que está muerta esa persona, X o Y, porque algún familiar debe estar ahí al lado y podemos generar como un trauma psicológico en ese momento. ¿Sí? Entonces seamos también prudentes, hay que tener prudencia en cuanto a eso y tener en cuenta pues los signos vitales, que son 4. En primer auxilio son 4. Respiración, pulso, presión arterial y temperatura. Temperatura. Ojo como yo se los acabo de nombrar, ¿no? Respiración,
pulso, presión arterial y temperatura, pero en un primer auxilio, que es prácticamente soporte vital básico, es el nombre técnico que se le da a los que anteriormente conocían ustedes como primer auxilio, soporte vital básico. Entonces, en un primer auxilio, nosotros lo que primero vamos a verificar en una persona es el pulso y la respiración, no más. No hay tiempo de tomar presión arterial y no hay tiempo de tomar temperatura, a no ser que lleven a esa persona en una ambulancia. Ya en una ambulancia sí tenemos el tiempo para conectarlo de pronto a un monitor para medir sus demás signos vitales. ¿Listo? Entonces, si tienen ahí los apuntes o algo, van a anotar. Estos 4 signos vitales son los que se manejan en los primeros auxilios. Respiración, pulso, presión arterial y temperatura. ¿Listo? Entonces, yo les decía que el pulso son 14 lugares de los que yo tengo en mi cuerpo, que yo puedo tomarlos de una manera correcta. Y de una manera correcta es con estos 2 dedos que yo tengo acá, con estos 2 dedos. Entonces, yo creo que todos ahí levanten sus 2 dedos de la mano dominante. Yo soy derecho, levanto mis 2 dedos de la mano dominante. ¿Sí? Entonces, ahí rápidamente, como por darte un eso. Ubiquemos los 2 dedos acá en esta parte de la sien. En la parte de la sien. Sienten como un pulso, ¿cierto? Sienten ahí como... ¿Sí? ¿Sí lo perciben? Hay algunas personas que sí perciben pulsos en algunos lugares que yo les voy a indicar y hay otras que no. Pero eso no quiere decir que no tengan pulso, no. Ahí sí tenemos pulso en esos lugares. Lo que pasa es que en algunas personas se percibe más fácil que en otras. Pero los pulsos más principales, y les voy a indicar, ya les indiqué este que se llama el temporal, pulso temporal, acá en la sien. Pulso temporal, ya sea en la parte derecha como en la parte izquierda. Entonces yo sigo bajando por mi cuerpo y voy a ubicar los 2 dedos dominantes, los voy a ubicar acá en esta parte, a un lado del cuello. Acá, ya sea en la parte derecha o en la parte izquierda. Ahí vamos a percibir el pulso, ¿qué? ¿Alguien sabe ese pulso? Carotidio. Pulso carotidio. Sí, yo sé que ya han recibido alguna capacitación en primeros auxilios con demás entidades, me parece perfecto, ¿sí? Pero no está de más reforzar algún conocimiento y tal vez salir de alguna duda que tengan. Entonces, pulso carotidio. Y prácticamente les voy a decir de estos 14, les voy a decir los dos principales. Del resto son secundarios y terciarios. ¿Listo? Entonces, pulso carotidio acá. Y en la muñeca donde lo señalaba María Patricia. En esta parte. ¿Sí? Entonces, donde termina el dedo gordito, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ubicar los 2 dedos dominantes, pero los 2 dedos dominantes los vamos a ubicar de una manera correcta, no en puntas y no haciendo presión fuerte, no. Hacemos una presión leve, ¿sí? Una presión leve. Vamos el pulso se toma durante 1 minuto. El pulso lo vamos a tomar durante 1 minuto. El valor normal del pulso, así les voy a ir, ahí les voy a dar como una inducción, porque llegado el caso, pues, yo hablaba con la señora Rubiela y me decía que hiciéramos pues un proceso, porque media hora de verdad es muy poquito para lo que son los primeros auxilios. Eso es como una abrebocas y no quedar ahí como a medias. Entonces, si la otra semana se nos da la oportunidad, pero eso lo hablamos ya al final, se nos da la oportunidad, pues tenemos más sesiones de capacitación y de charla y es muy importante. ¿Sí? Entonces, el pulso en un adulto. Las pulsaciones normales son de 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Sí? Para que tengan eso en cuenta. En una persona de tercera o geriátrica son de 40 a 60. En un niño son de 80 a 120. En un bebé de 120 a 140. Y en un recién nacido de 140 a 160 pulsaciones por minuto. Es decir, si yo tengo mi pulsación acá, todos los que estamos presentes en la sesión, tomamos el pulso durante 1 minuto, pues sé que debo tener entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. ¿Qué me puede variar las pulsaciones o mis signos vitales? ¿Qué me los puede alterar?
me los puede alterar la comida, Una me los puede alterar enfermedad. un medicamento, el esfuerzo físico, una herida, ¿qué Que más? esté Una enfermo. enfermedad, dígame. Ujú. Sí, que esté enfermo. Sí, entonces eso me lo puede alterar. Les hago una acotación. Resulta y pasa que los deportistas de alto rendimiento, ellos por ese gran esfuerzo que hacen, manejan los signos vitales muy bajos cuando el cuerpo está en reposo. Es decir, como en este momento estamos todos en reposo, pues podríamos decir que tenemos el pulso bajito, ¿cierto? Bajito. Y depende también el clima. Depende también el clima. Entonces tenemos el pulso bajito. Los deportistas de alto rendimiento, el pulso es bajito, pero cuando se desempeñan como tal en la disciplina que hacen, ya sea un futbolista o un atleta, los signos vitales se elevan demasiado y eso ya es normal en ellos. Por eso nos damos cuenta que vemos en las noticias, muere futbolista en el campo de juego. ¿Por qué? Porque han explotado los signos vitales al 100. Se han sacado el máximo de ellos y prácticamente diríamos que es normal el ataque fulminante que se ha generado. Entonces, para que tengan eso en cuenta. Y lo que altera los signos vitales. ¿Sí? Entonces, ¿qué otros signos vitales dije? La respiración. La respiración. Pero haciéndoles como una pequeña evaluación, hay una preguntita en cuanto al pulso. ¿Cuáles son los pulsos principales? Carótico, carótido, Carotidio. ¿A dónde? ¿A dónde? Acá. acá, Carotidio. carotidio, Y, y este que se llama radial. Pulso radial. El de acá. El ok. pulso radial que es desde acá. ¿Sí? Que no se nos vaya a olvidar. Y cuando veamos a una persona que vayamos a prestar un primer auxilio, que esos sean los dos pulsos a los que yo voy a ir ya enfocado. ¿Sí? Y el Para de que no la se nos 100, olvide. El de la 100 pues es un pulso secundario, pero yo les iba a indicar los 14 lugares, pero no nos alcanza el tiempo, entonces ok. les digo estos dos principales, después tendremos la oportunidad o yo les paso las ayudas con Rubiela para que ustedes lo puedan tener ya el tema más a fondo y lo puedan estudiar, ¿sí? Para que sea algo, una charla bien ¿Y como debe ser. qué ritmo de Entonces, pulso es crítico? ¿Qué ritmo de pulso es crítico está crítico, que usted dice está crítico? Por no, pues ejemplo, por eso le digo. en el adulto que es de 60 a 100, crítico, ¿qué es? ¿40? No, Cuando va bajando el pulso, pues sabemos que va bajando la presión arterial, porque prácticamente es un conjunto, el pulso y la presión arterial, porque vienen del corazón, ¿sí? Entonces, como va bajando todo, entonces van descendiendo si baja el pulso, van bajando los demás signos vitales, ¿sí? Okay. Van bajando, entonces quiere decir que la persona se va descompensando. Puede tener una lipotimia. ¿Qué es una lipotimia? Pronto ustedes dirán, ¿qué palabra es esa? Una lipotimia, pues, es un desvanecimiento repentino, un desmayo, ¿sí? Para que tengan eso en cuenta. Entonces, para que tengan eso en cuenta, una persona, pues, cuando le bajan los signos vitales, pues, puede llegar a descompensarse y puede quedar tendida en el piso. El otro signo vital que yo les decía, entonces, tener en cuenta, cuando el signo vital es más bajo, es por debajo del valor normal y por encima, ¿sí? Viene la respiración. ¿Cómo voy a tomar de la respiración? De manera visual, de manera visual. Resulta y pasa que en los caballeros voy a mirar la respiración en la parte abdominal, en la parte del abdomen, cómo inhala y cómo exhala. Y en las damas, la respiración se ve en la parte torácica, en esta parte, cómo sube y cómo baja. Pero voy a tomar inhalación y exhalación como un solo movimiento. Los valores normales rápidamente, y yo creo que alcanzaremos a dar este signo vital y les voy a dar otras recomendaciones. Los valores normales son de 16 a 20 respiraciones por minuto en adultos. En personas de la tercera edad son de 12 a 16, en niños de 20 a 30, en bebés de 30 a 40 y en recién nacidos de 40 a más. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. Es decir, si yo tengo mi respiración por encima de 20, pues tengo una respiración alterada. ¿Y por qué la puedo tener alterada? Porque es que puedo llegarle a hacer ejercicio o puedo haber tenido de haber subido unos 2 pisos por las escaleras, unos 3 pisos, dependiendo también del estado físico que yo tenga. ¿Sí? Entonces, si yo tengo por encima mi respiración tengo una taquipnea.
Si yo tengo por debajo de mi respiración, tengo una bradipnea. Respiración, bradipnea. Ahora vamos con el pulso. Si yo tengo el pulso por encima del valor normal, tengo una taquicardia. Pulso por encima del valor normal, taquicardia. Pulso por debajo del valor normal, bradicardia. Bradicardia. Para que tengan esto en cuenta. ¿Sí? Entonces, estos dos signos vitales son los más importantes, los que yo voy a ver y a tener en cuenta cuando voy a atender a una persona. Sí, ya es que me la encuentre en la calle y no vea alrededor alguna persona que tenga conocimiento en salud o no esté cerca de un hospital, pues entonces yo puedo implementar un primer auxilio que es muy básico y sencillo, o que yo esté en la casa y algún familiar lo pueda necesitar. Sí, entonces es muy importante. O a veces yo mismo pues también no sé cómo sanarme una herida o detenerme un sangrado, también es complicado, y yo sé que en otras sesiones que podamos tener, si se nos da, podemos tocar esos temas de hemorragias y ya en los niños como tal. Pero debemos tener en cuenta algo. Cuando yo voy a atender a una persona, debo tener en cuenta la escena, ¿sí? Seguridad de la escena, seguridad. Si la escena es segura para mí, porque de ahí viene la regla del yo. Primero yo, segundo yo, tercero y cuarto yo. Porque no puede haber un incendio, puede haber un incendio, perdón, puede haber un incendio ahí donde el vecino. Las llamas están, pero mejor dicho, ya saliendo de control. Y yo no me voy a meter ahí a esa casa a salvar de pronto a alguien cuando estoy exponiendo mi vida. ¿Sí? Entonces, por eso les digo yo la regla del yo. Si el lugar es seguro para mí, primero yo, segundo yo y tercero yo. Tengo que verificar si estamos en una carretera o dependiendo del lugar, que no se encuentren ningunos objetos o elementos alrededor que me puedan generar a mí algún daño, alguna lesión, o que yo no me convierta en una víctima más. ¿Y qué elementos o qué objetos? Pues si yo estoy en la calle y hay un vehículo chocado, ¿sí? Ha chocado con un árbol o con un poste, pues debo verificar que el poste no esté próximo a caer sobre mí o el árbol, o que no haya cableado, que no haya riesgo de combustible, ¿sí? Lastimosamente todavía se está dando una noticia por las redes sociales y por Caracol y demás noticieros, que es muy conocida, de hace una semana, hace 2 semanas, que es lo de Tasajera, ¿sí? Lo del camión cisterna. Entonces ellos no me midieron el riesgo, no midieron el peligro, y son cosas que a veces a nosotros nos pasan. No medimos los riesgos, no medimos los peligros y nos convertimos en unas víctimas más. Y eso es lo que yo no quiero. No quiero que ustedes se conviertan en un lesionado más por de pronto, por tener en cuenta o por tener el espíritu de brigadista o tenemos siempre enfocado el querer ayudar a los demás, pero hay que tener en cuenta también que hay peligros para nosotros como auxiliadores, ¿sí? Entonces que no se nos olvide. O evitar el efecto túnel. El efecto túnel es que usted le dicen, oye, ¿sabes que un familiar tuyo está a la vuelta tendido en el piso? Entonces usted de una vez va a pensar lo peor: el familiar está tendido en el piso, una persona que está tendido en el piso, el niño está tendido allá en el pasillo. Sabemos que algo le ha sucedido, sí, pero vamos enfocados en esa persona, vamos enfocados y no miramos los peligros que hay a nuestro alrededor. Entonces esto se llama el efecto túnel. Entonces, para que tengamos esto en cuenta. ¿Listo? Muchas cosas. ¿El efecto qué, perdón? El efecto túnel. Que a mí me dicen que hay una persona tendida en el piso y yo solamente voy por esa persona y no verifico lo que hay a mi alrededor. No verifico los peligros y me puedo convertir en una víctima más. También debo evitar hacer cualquier esfuerzo de más que me pueda a mí generar una lesión, o cualquier movimiento que me pueda a mí dañar mi columna o cualquier parte de mi cuerpo, ¿sí? Entonces también debemos medir lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sabemos que lo hacemos de buen corazón, ¿sí? Porque allá arriba hay uno que todo lo ve. Pero hay otras personas que, como nos damos cuenta, solo llegan a hacer daño. ¿Hacer daño cómo? Grabando y generando chisme, gente amarillista que no ayuda en nada. Eso es muy importante, también debemos evitarlo. Y de manera indirecta podemos correr a estas personas como personas que solo llegan a disociar o ver qué se pueden hurtar de ese momento, ¿sí? Podemos decirle, oye, ¿sabes de primer auxilio? Alguien que sepa de primer auxilio. E indirectamente entre la persona ya, los que no sepan de primer auxilio se van corriendo del lugar
o van haciendo paso o se van callando para evitar cualquier trauma que pueda generar. Sí, entonces no sé si tengan alguna pregunta, duda o algo que como les ha parecido hasta el momento, que quieran comentar. Creo que el tema, tengo mucho tema, por mí hasta medianoche, pero yo sé que el tiempo de todos aquí corre y de verdad, Sí, pues lo importante es que se sientan bien, se sientan cómodos y quieran de verdad seguir teniendo estas sesiones de charlas que son muy importantes. De pronto yo esté corriendo un poquito, pero es que esto es un abrebocas como para que ustedes se tengan, dimensionen las cosas y vean que esto es muy, muy importante. Aunque hay personas que no les gusta y que no les gusta, pero el día que necesitan hacer uso de estos conocimientos no saben, se bloquean. Dígame. patrullero, que como su merced lo dijo al principio, pues estamos estudiando precisamente para trabajar con niños. Entonces yo le pediría el favor que se enfocara precisamente como en el ámbito en donde nosotros vamos a estar y precisamente lo que debemos hacer con los niños, porque lo que su merced dice, este tema es muy extenso. Entonces, pues es como que sea como más enfocado hacia lo que nos compete a nosotros como maestras y con los niños. Sí, claro. De igual manera, como les decía, eso es como la inducción, el abreo que solo les está generalizando. Ya cuando yo les diga una hemorragia en un niño, pues vamos a hablar solamente de un niño. Cuando yo les diga una convulsión en un niño, pues creo que es lo más común que ocurre en un colegio o en una institución, ¿sí? En una institución ya con que se trabaje con niños, es que pueda convulsionar, que pueda tener alguna lesión o herida, que pueda tener una hemorragia, ¿sí? Que pueda tener una lipotimia o un desmayo, ¿sí? O que pueda tener un infarto. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer RCP o que se atraganten con la comida. Creo que esas son las 5 causas que más se manejan y son las que hemos llevado a las instituciones y hemos como sacado de dudas porque a veces sí es muy valioso este Patrullero Gregory, para con los niños. Sí. Patrullero Gregory, al igual de suma importancia, pues, tener toda la capacidad de poder reaccionar en cualquier situación, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de recibir capacitaciones con usted, pero yo soy una de las personas que en el momento no puedo reaccionar, yo me paralizo, ¿sí? Entonces, es uno de los miedos que tengo con respecto a reaccionar y poder salvar una vida que se ha presentado en situaciones. Entonces, el tema es muy extenso, muy importante. Queríamos hablar de poderlo dividir, ¿sí? Primero, la generalidad que tú estás dando de la temperatura, de los signos vitales, todo, y la medición es muy importante, ¿sí? Entonces, ya tomamos nota sobre eso. Pedimos por favor que nos colabores con la ayuda de diapositivas